Creo que tenemos un baneado después de mucho tiempo. Echaba de menos a gente. Banen a ese weón basado. Waxe. WhatsApp. Wasabi, ¿qué? ¿Estás bien, Kimi? Ya. ¿Tú me avisas? ¿O ya estamos listos? Estamos en Bobby. ¿Estamos en body? ¿Doy la bienvenida? Obvio. Bienvenidos hoy día al programa favorito de la gente que Creo que le no estamos en vivo. gusta putear. ¿Estamos en vivo o no? No sé, no Vi todas las guatas afuera. corresponde, po. Streamers que se respetan. ¿En serio está tan mal que me gusta la empanada de pino? No, pero es que a nosotros, a la mayoría de la gente, no le gustan las pasas. Bueno, da lo mismo porque a mí no me gusta la empanada de pino. No. ¡Oh! ¡Van! Odiaba a la Jesús por decir la verdad. Esa weá siempre. Sí, eso sí es fan. Ya. Bienvenidos hoy día a Políticamente Insurrecto, el programa favorito de la gente que le gusta putear. ¿Dónde está la gente que le gusta putear? Buenas. Hoy día vamos a hablar de un tema. Por fin vamos a hablar de este tema, tío Yetequel. Mentira. ¿A dónde está? Arriba la sol. No, estoy soltera, me perdona, yo. Hoy día vamos a hablar del tema que siempre habíamos querido hablar porque ya estábamos aburridos de decir es subjetivo. Por lo que hoy día hablaremos de la subjetividad. Es subjetivo. ¿Es subjetivo hablar de la subjetividad? Obvio. Pues no sé. ¿Tú crees que sí? Yo creo que no. But no sé. Eh, es constructivo, destructivo. Así que hoy día nos dimos la tarea de estudiar a base de un video de 10 minutos que vamos a estirar hasta el chicle para que esto sea una hora. Hay que ser No sincero. entendí mucho el video, así que tú deberías como contextualizar. Está difícil. Estaba difícil, sí. Lo que pasa es que los videos de este youtuber que les recomiendo mucho son bien técnicos, nivel bibliografía complementaria. No voy a leer eso. Y ese tipo de cosas. Em, pero no vamos a aludir a autores, sino que solamente vamos a tratar como el tema principal. Y si quieren hablar, o sea, si quieren saber qué autor es, Michael o Michel Foucault, el Son mismísimo. de esos apellidos que no se escriben cómo se pronuncia. No, Para que cache. pero él es un letrado, filósofo, etcétera, 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 que habló de la subjetividad. Bueno, todos hemos escuchado típica wea de, oh, me gusta el reggaetón o el rock o el pop, y se genera una pelea brígida así, y todos terminan diciendo, ya, la música es subjetiva, el arte es subjetivo, pedo mío lo que me guste, y wea, ¿cierto? Todos nos hemos defendido así alguna vez. Pero realmente, ¿ustedes escuchan la música que escuchan porque les gusta? ¿Alcanza a ser subjetivo? ¿O es porque a lo que siempre están acostumbrados a escuchar? Así va a estar el programa de hoy. Así que hacemos el disclaimer. Tío Yetequel. Un 80% de mi música es gusto adquirido. Sí. Ya. Recuerden que cualquier opinión vertida en este programa es netamente responsabilidad de los CTM que la emiten, siendo en este caso el Jetkel.psd y la Morfislandia. O sea, nosotros los mismísimos. ¿Cierto? Claro, escuchan lo que me gusta. Me gusta la respuesta. A ver, ¿cómo decirlo? Me gusta y sé que algunas las escuchas son malas, pero me gusta el sonido. Ya. Yo no estoy hablando de gustos malos o buenos. Estoy hablando de gustos en general. Defiendan sus gustos. Son sus gustos. Sean buenos, sean malos. Pero la música que es popular aquí es popular en India. ¿Cómo que sí? La música, Edgar, la música que es popular aquí es popular en India. No. La música que es popular en Corea es popular a nivel estratosférico acá. Sigue siendo una minoría, ¿o no? O sea, voy a decirlo de nuevo. No, la música de India, respondan en serio, la música de India, que es popular en India, o las películas de India, o las comedias de India, ¿son famosas aquí? ¿Son populares aquí?
No. Ya, y ahora vuelvo a repetir. Los gustos que ustedes tienen son porque siempre han estado con estas músicas, con esto, es porque han estado siempre bajo las mismas cosas o porque de verdad les gusta. Ya explotaste. Sí, toda su vida es una mentira. Ya, más allá de que no te guste la voz de la cantante, esto va más hacia el hecho de que eh, a la mayoría de la gente le gusta el rock. Mira, en este lado del mundo nos gusta el rock, el pop, también atraen mucho la ranchera, las cumbias, los reggaetón, ¿cierto? Sí. Pero en Estados Unidos no traen tanto el reggaetón, Bueno, sigue siendo más el pop. últimamente el trap me ha pegado más allá que el reggaetón, como el viejo. Entonces, ¿de verdad te gusta lo que te gusta porque te gusta o es porque siempre hay escuchado lo mismo y estás tan acostumbrado que tu cerebro busca la manera más fácil, busca la manera más fácil de gustar cosas? Porque si escucharas una música india tendrías que procesar información nueva y tu cerebro no lo hace. De hecho, está demostrado que a partir de los 40 años nos hacemos reacios a escuchar música nueva, ¿cierto? Sí. No, ya, muchos de ustedes no les gusta el reggaetón o no les gusta el trap, ¿cierto? Aquí el tío Yetequel. A ti no te gusta ni el reggaetón ni el trap, los odias. Igual te he visto vacilar hasta abajo. Pero no te gusta. Pero te gusta, por ejemplo, lo que está sonando ahora. Bueno, para la gente de Twitch no. Pero para nosotros que estamos en Discord Los sí. de Twitch cagaron. Los de Twitch vénganse a Discord. ¿Ah? Y cada vez nosotros, que por ejemplo yo tengo 25 y tú tenés 24, nos hacemos más reacios a escuchar música nueva. ¿Por qué? ¿Te gusta el rock porque tu papá escuchaba rock o porque tú le agarraste el gusto al rock? No sé. ¿Ya no sabes? ¿Ya lo estás dudando todo? Es que ahí, no sé, es difícil saber. Yo creo que fue más, no por mi papá, sino que fue por amigos, porque mi papá de verdad escucha de todo. Claro, porque a ver, ayer estuvimos escuchando una lista de reproducción de 2005, o no, hoy día en la mañana. Y normalmente era como el trail rock, el emo, las guitarras eléctricas. A ver, Green Day, My Chemical Romance, Avril Lavigne, Kudai, ese tipo de temas, ¿cierto? Entonces nosotros como adolescentes queríamos sentirnos identificados con los demás adolescentes y seguíamos las masas. Porque claro, muy rockero podéis ser, pero Green Day sigue siendo pop. Sorry. Que le speedroneando a los 40, ¿viste que eres un viejo amargado? ¿Cómo? Qué viejo, qué bueno. Entonces, ¿cómo se puede decir? Toda esta teoría en torno a que la subjetividad no existe, o sea, sí existe, pero de manera en que literalmente la gente que manda la industria forma tu subjetividad. Por ejemplo, existe el pop, ¿cierto? No, no existe el Están pop. explotando, ¿cierto? Existe la música pop. La música pop es la música popular, la que más uno consume. A ver, Shakira, Britney Spears, las músicas más conocidas. Pero también está la banda del rock. O, más simple, existe ¿recuerdan una banda muy poco conocida llamada Nirvana? ¿Qué género es Nirvana? Grunge. Grunge. Y el grunge, al igual que el punk, buscaban, o al igual que el rap, buscaban ser música fuera del ámbito comercial, pero que al llamar tanto la atención se volvieron comerciales. Por lo tanto, existen bandas específicamente no comerciales que son comerciales. Entre ellos, Green Day, Nirvana, ¿cierto? My Chemical Romance, Dato, Green Day partió como un grupo punk, pero un como grupo underground. punk underground, pero por la comunidad punk está como muy puteados por lo comercial que son. Se vendieron, Sí, se vendieron. sí. Entonces, realmente, ahí sí podía ser como que es mi gusto, porque entre el pop y el rock elegiste el rock. Pero sigue siendo algo que la industria te metió hasta por los ojos. Entonces, toda esta teoría de la subjetividad se gira en el hecho de que al final todos nuestros gustos y todo lo que nosotros pensamos
es netamente porque nos educaron así. ¿Cierto? Ya. Por ejemplo, uno de los ejemplos que dio... a ver, claro, te gusta lo que te llama la atención, pero Pero todo lo que te llama la atención es una gama creada por ¿qué otro. fue lo que te llevó a que te llamara la atención? Ese es el punto. Porque si hubieras nacido en India, probablemente te hubiera gustado la música de India. ¿Cierto? O sea, no quiere decir que a lo mejor no voy a buscar el rock. Pero esta gama sigue siendo una gama que te dieron, ¿cierto? No fue como que tú, por ejemplo, ¿le gusta escuchar música clásica? Por ejemplo, al Edgar no le gusta el lofi. No. Ya, yo dicen, sí, les gusta la música clásica, pero no tienen no tienen canciones de música clásica en el celular. ¿O sí? Ya, pero Frank Sinatra y Elvis siguen siendo super pop. Seamos sinceros, no son underground. Ujú. Sean objetivos para ver la subjetividad. Por ejemplo, uno de los ejemplos que dio el de Café Kioto fue, para ti, para nosotros, los occidentales, es normal entrar a la casa con zapatos, ¿cierto? Nos educaron que es normal. De hecho, cuando andáis sin zapatos en tu casa, ¿qué pasa? Te retan. Dicen que te vaya a Te resfriar. vaya a resfriar. Cosa que no pasa. El frío no genera resfriado, cabrón. Claro. Pero te dicen, te vas a resfriar, o te vas a resbalar, o no andes a pie pelado, etcétera, etcétera. Pero en Asia es de mala educación entrar con zapatos a la casa. Y tú podés decir, ah, son gustos de ellos. No, es que así los educaron. ¿Es subjetivo o es cultural? Cultural. Pero si ponía un occidental a vivir aquí, o tú te vas a Asia, Dijiste lo mismo. bueno, si tú te vas a Asia, no, o ponía a un asiático a vivir acá, se va a generar este choque en tu cerebro, ¿cierto? Sí. Porque te vayas a acostumbrar. Claro, y es cultural. ¿Quién crea la cultura? Nosotros. ¿Y quiénes somos nosotros? Nosotros. ¿Quiénes ¿Somos los seres humanos? Ya. ¿Y la cultura es por lo que a ti te gusta? ¿Es subjetiva o no? O sea que sigue siendo algo subjetivo. ¿Me siguen hasta acá? ¿Están bien o ya se estás cuestionando toda la vida? El negro está bien. Puta, me perdí. ¿Qué te perdiste? Todo, weón. Mira, literalmente sin sonar, sin que suene un... Mira, estamos para engancharlo un poco. A los que están perdidos. Un poco de manera más simplificando. O sea, ¿Y otra que vez. se podéis simplificar esto? Simplificando. El tema que vamos a ir hoy día es que la subjetividad, o vamos a discutir No entre todos. existe. Porque esto sí es uno de los constructos sociales que sí existen. De hecho, y creo que es el constructo social más fuerte que existe. La subjetividad no existe. Y yo creo que nunca me había explotado tanto la cabeza porque yo defendía mucho la subjetividad. Hasta que vi ese video. Cuando vi ese video me cambió la vida. Bajé 10 kilos. Ok, no. Pero la subjetividad no existe porque nosotros estamos bajo un contexto cultural en el que es más fácil para nuestro cerebro no salir de aquí. ¿Cierto? Por ejemplo, ninguno de nosotros buscó anime porque le gustaba la banda asiática. Lo vimos en la tele, la mayoría. Y los que son más chicos, lo vieron porque nosotros los grandes lo veíamos. ¿Es subjetivo que tú hayas buscado anime? No, pues porque fue algo que. Fue algo que estaba ahí, te lo dieron. Nunca fue, no, yo no fui. Entonces, porque tus papás para ellos eran monitos. Para nosotros es anime. Para la gente más joven ya es una cultura completamente distinta, ¿cierto? Sí. Y se va construyendo así poco a poco. Igual que el rock, igual que la música, igual que los libros. Porque la subjetividad no existe. La No. subjetividad es una construcción social, literalmente. Todo viene más o menos de
Puta, es que me carga usar estas Ya, palabras. ya, pero si están bien usadas, úsalas, güey. Único y detergente. Es que de verdad, estas palabras que se usan tanto, me carga usarlas, por ejemplo, Romantizar, normalizar, romantizar, no necesar, en este caso la palabra de sistema, que todo es parte de sistematizar. sistematizar. Está todo así. El paño rojo, mi vida. Ah, no sabía hablar. Y ahora Perdí el hilo. sistema, el sistema. Sí, Vivimos en una sociedad vivimos que en está una en un sociedad que sistema. está en un sistema, somos seres sociales, toda esa weá ya lo sabemos. Ya lo hemos aprendido en otros programas. El que somos seres sociales, por ende nos gusta ser parte de, y entonces por eso, esto no es como, no lo piensen como un control mundial, no, no, eso no, no, no va por ahí, No no, tan no, brígido, no, pero no va por sí. ahí. Piénselo que algo, es como un control que se dio sin querer, Es que, porque a ver, agarran, los ejemplos más que siempre pongo son el rap y el punk, que es son, que por eso era más fácil irse con la música, po. sí, po, Porque si vende, lo van a seguir reproduciendo, po. Y va a seguir, por ejemplo, claro, a muchos nos gustaba el reggaetón, pero era porque lo que más sonaba, y ahora seguimos, y por ejemplo, con Bad Bunny y todo, y se va a seguir reproduciendo porque sigue funcionando. No es un gusto que nosotros adquirimos porque queríamos, ¿y fue qué algo que nos pasa? mostraron tanto que quedamos ahí. ¿Y qué pasa con la música que es, ¿cómo se dice? Eh, Antisistema, como por ejemplo el punk o el rap, que es netamente una crítica al cómo vivimos hoy en día. También se tienen que generar, o sea, también tienen que, yo sé que tienen que vivir y comer, pero también tienen que llegar a más público y eso solamente entrando en el sistema. Conchetumare, me carga, weón. Pero está bien. Me carga decirlo. Entonces, a todo eso es lo que vamos, que todo está construido, no de forma mal. No lo quiero ver de otra Ahora forma sí, tan mal. yo sí. Bueno, antes no, sino que era solamente para que nosotros pertenezcamos a algo y así a nosotros nos generan esta subjetividad. Que es No sé. falsa. ¿Y por qué digo que es malo? Porque lo crean en el colegio. En el colegio te acostumbran de una manera constructivista. ¿Qué quiere decir esto? Que tú aprendes a base de castigo, error y castigo. ¿Cierto? Sí. O sea, todos sabemos que si metemos el dedo al enchufe probablemente vivos no salgamos. ¿Cómo que no? Ay, a ver, inténtalo, creo. Pero no te enseñaron por qué. Nadie te dijo por qué. O sea, te podéis morir. ¿Y por qué? Porque te puede dar, porque que paja explicarte, te va a dar una descarga eléctrica, que tu cuerpo tiene agua, entonces es muy paja, ¿cierto? Te vas a morir, es lo más fácil. Entonces, tu cerebro, a ver, tu cerebro de ser humano, pensante, deja de pensar y busca la información más masticada que encuentra. No, no es rebuscar, sino que estamos buscando el ejemplo Más de, más sí, simple. que sonemos más rebuscados. Sí, o sea, estamos buscando un ejemplo, weón, para que demostrarlo. Es que claro, ¿por qué dicen que es muy rebuscado? Porque lo es, po. Pero ustedes se han puesto a pensar que en el colegio ustedes no piensan y solo memorizan. ¿Te enseñan de verdad a llegar a ese problema matemático o tenéis que memorizarte la fórmula del problema matemático? Te dicen, el ensayo es así porque cuando crearon un primer ensayo, esta persona dijo que iba a tener estas características, o te dicen, estas son las características y esto es un ensayo. ¿Tú pensaste, tú llegaste a pensar por qué era un ensayo sin que te dijeran que era un ensayo? Es información que está masticada. ¿Y qué pasa? ¿Por qué el colegio es el primero que impone este pensamiento más masticado? Porque después para nosotros no es más fácil. El ser humano es muy conformista y nosotros, como ser humano, jaja XD, tendemos a no buscar cosas muy rebuscadas. La mayoría de la música que a ustedes les gustan se basa solamente en los acordes de cuatro cuartos. Porque es difícil consumir algo distinto. Ejemplo, Queen. Y por ejemplo, la canción que pasó antes de Green Day son canciones que, si bien gustan, no suelen ser las canciones más famosas. Por ejemplo, en Green Day es una canción que casi son tres canciones en una sola. Al igual que Bohemian Rhapsody o sea, en Queen. ¿Cierto? Pero ¿cuántas más hay?
De ahí yo no conozco nada. No hay más. Y es que tu cerebro, por ejemplo, cuando te muestran música experimental, le es difícil procesarla, porque no son cuatro cuartos. Sinceramente, la música experimental es una paja, Juan, para mí. Pero mira, ¿y por qué una paja? Sí, Porque porque... tenés que pensarla y Sí. procesarla. Entonces, ¿qué pasa? El rock es cuatro cuartos, las rancheras son cuatro cuartos, el reggaetón es cuatro cuartos, la cumbia es cuatro cuartos. Es más fácil, Eh, porque tu cuerpo va con el ritmo un tema y parecido lo tocó en un video Triline, no recuerdo cuál, que se supone que la música es infinita, pero no, la música es finita porque aunque se pueden hacer una infinidad de combinaciones, solamente ciertas combinaciones se van a escuchar bien y son las que van a llegar, las que triunfan, son las que triunfan y que van a entrar a lo que sea los gustos de las personas. al Entonces, mercado. al mercado. Por eso la música, la creación de música no es infinita, sino que tiene un punto, o sea, tiene un fin a futuro. Sí. Es por eso que nosotros decimos que la subjetividad no existe. Y es difícil procesarlo porque tú siempre pensaste que pensabas así porque eras tú. Pero toda subjetividad es una idea de alguien más. Toda la subjetividad que ustedes pueden creer tener es la idea de alguien más. Hace poco. Incluso esta misma idea que estamos hablando Sí, nosotros es de alguien más. es de idea de alguien más, que esa idea fue De alguien de más, y alguien de más. alguien más, y de alguien más. Y es chistoso porque, por ejemplo, la otra vez hacía un trabajo, y creo que lo conversé con el Edgar, que me hacía tanto eco. Porque, a ver, yo soy muy lenta para aprender y tengo que leer muchas veces lo mismo o leerlo de una manera específica para poder entenderlo. Y llegamos a la conclusión de que el arte no es subjetivo. Y al mismo tiempo sí. Y como que te acordás que yo te dije, el arte es subjetivo, pero para el artista. Para el mismo autor es O sea que subjetivo. es imposible criticar el arte porque está hecho bajo los perímetros del artista. Y a lo mejor lo que nosotros no entendimos no es lo mismo que el artista quiso decir. A menos que el artista te lo explique. Pero al explicarlo deja de ser subjetivo porque mete una idea de él en tu cabeza y entonces se vuelve Ya no es tu propia algo idea. general y se vuelve un objetivo. ¿Cierto? ¿Te acordás que te dije Sí, eso? esta wea enredada, cachar todos es que también cuando la primera vez que lo pensamos tuvimos como Que como media un hora, día, un día yo estaba entero. haciendo una tarea y me tocó hablar de la subjetividad y fue como, ¿cómo cómo es posible que cuando la subjetividad la dices, deja de ser subjetiva? ¿Por qué? Porque ya se está implementando una idea en alguien. Claro. Esa es como a lo que queremos llegar, más o menos, que bueno, O sea, es que por esto es ejemplo, curioso más que nada porque no se puede hacer, no no hay podía nada hacer que nada se porque, hacer. por ejemplo, en el tema de la lectura, a mí me gusta leer, bueno, y tengo que leer mucho por lo que estudio, pero el hecho de que, por ejemplo, te digan, mira, este autor quiso transmitir esto en la obra en 1810. Y tú vas a decir, oh, ok, en 1810, pero tú nunca vas a entender lo que ese autor quiso transmitir porque tú no estabas en 1810. Más allá de que sepáis todas las circunstancias que habían detrás de eso, nunca vais a poder entender específicamente lo que el autor quiso decir porque tú no estabas en 1810. No estaba, y de hecho, aunque estuvierais en 1810, no estabais en la casa, ni en la cabeza, ni con las experiencias que vivió el autor. Entonces la subjetividad es tan propia que es imposible transmitirla. Entonces la subjetividad es como una subjetividad lo que nosotros damos, ¿cachai? Están viendo, hay que de verdad, igual como que te enredaste mucho en No, tratar de no, explicarlo, no, es que es porque difícil. es que es muy difícil porque normalmente los libros o las canciones en torno a lo que dicen, los libros o las canciones en torno a lo que dicen no buscan que tú entiendas lo que el autor quiere sentir, sino que buscan que tú te sientas identificado con algo que dicen. O sea que es tu subjetividad que juega con la subjetividad del autor. Sí, mira, para simplificarlo un poco más, No, para buscarlo en Wikipedia. no, la definición de la palabra subjetivo o subjetiva, refiriéndose a lo que es, a lo que va, ¿Cierto? eh, es
que se basa en sentimientos de la persona. Eso es referencia a una opinión subjetiva, pero a lo que nosotros vamos es que en este caso, tú al expresar tus sentimientos sobre algo, estás implantando tus ideas en alguien, entonces eso ya no pasa a ser subjetivo, sino que es objetivo. Y eso es, es la wea que nos explotó la cabeza la otra vez. Es que todo viene de alguien, sí, pues. Entonces, podríamos decir que la primera subjetividad fue el primer one que vivió. Ese one le pesaba la cabeza a 28 Yo que kilos. era el maestro de los maestros, literal. El primer one que pensó por sí solo, ese one Dios. Entonces, ¿qué pasa? Cuando te refugias en la subjetividad, no estáis tomando en cuenta que la subjetividad que... Cuando tú te refugias en que tus gustos son por subjetividad, no estás tomando en cuenta el contexto que te llevó a pensar así. Mira, antes que sigamos, Dios nos dijo que hacerse que esto incluso pensando en forma teológica o evolutiva, es la misma respuesta porque siempre fue un weón que lo pensó primero, ya sea el primer weón que decidió prender fuego o esta deidad, weón, entonces... Y es brígido porque mientras más lo pensáis, más te metí como en un hoyo sin fondo porque, es decir, me gusta esto porque siempre estuve con esto toda mi vida. Claro, es lo que hizo más clic en mí, pero sigue siendo algo que vi antes o que a alguien le gustó. Por ejemplo, gustos adquiridos y subjetivos, para mí es Green Day, pero yo conocí Green Day porque, por el Edgar. Ya, ¿por qué lo ponen en duda? Si lo puedo refutar, lo refutamos. Vos cállate. No soy Pelén. No, pero dale, no, dale, dale. Esta canción es un cover. Ah, no puedo cantar porque si no toman Pusiste copyright. mucho Green Day en la lista de reproducción, parece, ¿no? Me gusta Green Day, pues justo, que es mi subjetivo, mi gusto ya. No pongáis guau. Coloca FOF No puedo poner música ya. para otra. Pero está bueno el cover. Me Cabrón, gusta. si tienen una sugerencia de playlist. Ah, yo había puesto una cuestión de playlist, pero nadie la pescó. Ya. Para que armaran su playlist. Más de una vez me ha pasado que he pillado un tema culiado que nunca he escuchado antes y me gusta caleta. Y resulta que a mi círculo cercano no le gusta, así que necesariamente tiene una influencia externa en eso. No, No, pero sí. pero sí, po, porque por ejemplo, el cuatro cuartos es un gusto adquirido porque la mayoría de las canciones se basan en cuatro cuartos. O a lo mejor los instrumentos. Porque si escucháis un instrumento distinto, que por ejemplo no sea uno que hayas escuchado antes, te va a hacer ruido, claro, te puede gustar. Pero siempre te vas a sentir más atraído a instrumentos que ya conoces. Entonces sí, tiene influencia de alguien. Sí, po. Si deja de ser subjetivo, porque ya tienes un gusto adquirido de antes. Porque, por ejemplo, a Juanito le gustaba esta canción y tenía unos instrumentos parecidos y a lo mejor te rememoró algo. Deja de ser subjetivo. Ah, puta, esa era la parte que me estaba sacando los mocos. Es por ejemplo el tema perfecto que anotaste arriba, que en mi opinión también Blinding Light de The Weeknd toma mucha De inspiración hecho, de la música de hace. de los 80, porque me da mucha risa porque una vez la escuchamos en la casa de mi suegro y mi suegra juraba y perjuraba que era una canción de los 80. Sí, que era un cover de De una canción de los 80. Sí. Y nosotros le decíamos, se estrenó, no sé, hace como 2 meses la canción. No, y ella decía, no, yo ya la he escuchado. Y ella misma se autoconvenció de que era un cover. Sí. Y no la pudimos sacar de ahí. y es cuático porque nosotros también vemos al Chombo, te lo dijo el Chombo, y también ha dicho mucho que estas reproducciones que gustan tienden a volver. La música es cíclica, igual que la humanidad. Tendemos a volver a los mismos gustos de antes porque es difícil crear nueva música y es difícil que nos gusten cosas nuevas. Porque, por ejemplo, el reggaetón viene del reggae. El rock viene del blues, el jazz. El pop viene de todo lo anterior. No es como algo que no es como algo nuevo. Claro, es una mezcla nueva, pero sigue tomando de otras cosas. Entonces ya no tiene como una identidad, o sea, lo miramos objetivamente, no tiene identidad propia porque sigue siendo como que le robaron un pedacito de alguien de la otra cosa y de la otra cosa. ¿Cachai? O sea, no queremos decir tampoco que lo que les gusta no está mal, porque claramente dentro de los nuevos parámetros que significa la subjetividad, sí.
pero sigue siendo curioso el cómo cuando te ponía a pensar por qué te gusta esto, llegáis a cosas más grandes, por decirlo así. Incluso al momento de crear, ya sea, por ejemplo, como es un grupo, un grupo de dibujo en su mayoría, Claro, nuestra inspiración es cómo dibujamos, ya sea la anatomía, algún estilo, por ejemplo, que desde el año pasado que he visto mucho que dibujan a personajes que tengan pestañas de la parte blanca, que sean inferior como... del ojo, que sean como pestañas blancas. Es ah, algo raro. al principio era raro, pero ahora ya como que es normal. Y de hecho uno también le agarra el gusto a hacerlo. O sea, son cosas, sé que por eso, si a alguien de verdad se le ocurre algo desde cero, y esto toca a Le va a pesar 8 kilos el cerebro seguro. esto, enlazándolo también con el tema de que la originalidad no existe. Si de verdad llega un weón e inventa algo, primero le va a pesar 8 kilos el cerebro, y por otro lado, nadie lo va a pescar, weón. Y eso es verdad, fuera hueveo, porque cuando las cosas son nuevas, nosotros tendemos a rechazarlas. Rechazamos todo Por lo ejemplo, lo que... mismo que dijiste de la música experimental, te choca. O por ejemplo, a mí me choca mucho de repente el metal que no puedo entender porque a mí no me gustan las cosas que no puedo entender. Entonces, es como que, pero el metal gutural, si bien está muy normalizado, sigue siendo algo nuevo todavía. Claro, ¿saben qué? Para la otra vamos a traer aquí, cada vez que digamos sistema Normalizado normalizado, y romantizado. romantizado o cualquiera, ahí agregamos palabras, vamos a tomar un shot, weón, Sí, porque yo creo que también nos va a servir para ampliar el vocabulario y buscar, no sé, un sinónimo de la web. es que es difícil porque esas son como la cúpide de los sinónimos de palabras. Sí, Eh, por ejemplo, una de las maneras de normalizar es a través del lenguaje. Porque, por ejemplo, el decir, allá, ustedes se ríen, el ella, por ejemplo, o el otros, pero lo estamos usando cada vez más que se está volviendo normal. Y ustedes mismos a través de los memes lo van a normalizar. Shot. sí. Shot. Eh, Y fuera hueveo a terminar usándose, porque lo usan más de lo que pensábamos a no, través de los memes. y la idea del lenguaje inclusivo nace porque en otro idioma, por ejemplo, principalmente en inglés, sí hay una forma neutra de referirse a las personas. En japonés también. En japonés también, solamente que acá no encontraron, suena raro en varias cosas, de repente, es porque estábamos acostumbrados a tal cosa. A decir, por Por ejemplo, eso se genera el rechazo, pero pero, y algunas personas que también les gustaría usar el lenguaje inclusivo, yo creo que en un principio es igual difícil. es difícil, Es y difícil. ese es cierta manera un rechazo, pero les gana más el tema de la inclusión. Sí, Así que porque, es, por ejemplo, yo me acuerdo que una vez estaba en clase y un profe dijo, éramos un grupo de 5 y había un solo hombre. Y el profe dijo, ah, ustedes chiquillas. Y nosotros dijimos, no, 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 si está, había un compañero también. Y el profe dijo, ya, pero son 4 mujeres y un hombre, chiquillas. Y nosotros como que quedamos pensando así como, ¿qué? Y fue raro. si no quieren usar lenguaje inclusivo, ocupen el gente. Gente. Le gente cagaste igual. No, digan Porque, gente. espérate, po. Y el profe dijo chiquilla y nosotros quedamos pensando así como, ya, tiene razón, pero por qué él sacó ese ejemplo? Porque no tiene nada que ver con la subjetividad. Es porque eh, está tan normalizado Otro shot. que, por ejemplo, fuera del deseo, el machismo está tan instalado de manera objetiva y subjetiva de que por qué cuando hay un solo hombre tiene que cambiar la palabra a chiquillos. Es porque el lenguaje normalizó eso y se volvió. Y claro, van a decir, ya, pero ahora da lo No, mismo. sé Pero que tiene que ver mucho con lo que había antes. eso es cuático porque no, en el español nosotros tenemos la O que es una O general, ¿se llama? ¿Cómo se llama? Te lo digo, es un sintagma de género. Sí, es. O sea, que define el género. Pero también es un sintagma cero que define ambos géneros. Sí. Sí. ¿Sabes qué? Chiquillos. Puta, si Sí. encontrar el meme, ¿Por qué no usamos la U en vez de la E? si ocupáramos la O sería como estar en una misa todo el rato. Sí, literal. Entonces, pero sí tiene un origen machista. Pero nosotros lo normalizamos tanto que ya para Pero, nosotros no lo ¿sabes es. qué? Esto es para otro, para otro programa, pero ¿hasta qué punto algo normalizado deja de ser malo? ¿Podría dejar de serlo? Es subjetivo también porque,
Porque, por ejemplo, ahí está el meme. La otra vez leí un post que decía, se me fue la idea, que decía, está mal usar poetisa. Porque, por ejemplo, nosotros decimos, la poetisa Gabriela Mistral, como en... Porque Porque, el espérate, po. poeta y- Claro, y el poeta es como, por ejemplo, el hombre, en este caso, por ejemplo, Pablo Neruda. Pero poetisa tiene un origen como despectivo hacia la mujer. Es como que si había una mujer que era poeta, le decían, por ejemplo, esa poetisa de cuarta. Entonces está tan mal visto su origen que ahora ya no se está usando por lo mismo. Y decir la poeta suena raro. Pero ¿por qué la mayoría de las palabras que aluden a una mujer tienden a ser despectivas? Por ejemplo, ¿por qué a los hombres se les dice magos y no brujos? Es porque tiene un origen súper feo. O sea, el decir brujas. Porque magas existe ahora al igual que brujos, pero antes no era así, po. Tú sabías que eran magos y brujas. Por ejemplo, en Hogwarts, po, ¿cachai? Ujú. No son brujas, o es como rara. Eran magos y brujas, po. Claro, eran magos y brujas. Entonces, ¿por qué? Porque el origen de las palabras tienden a ser despectivas. Y por eso no se deberían usar. Pero el problema no es siempre cambiar el origen de ahora, porque claro, decir brujas ya no tiene nada de malo. No, igual ahí hay un tema psicológico porque algunas palabras, esto ya depende de cada idioma y la psicología de cada una de las Ujú, letras y exacto. cómo se pronuncia. Pero de verdad hay palabras fuertes que el cerebro la interpreta como peligro también. Por ejemplo, que a ustedes les digan niñita. Por eso la palabra terremoto es como tan, Fuerte. tan fuerte. O tormenta también. Pero es por la carga psicológica que le damos a las palabras. Y eso es porque, y aquí entra la subjetividad, ¿por qué les damos carga emocional a las palabras? Porque te recuerdan a algo. Entonces, Este ejemplo quizás no es tanto en español, pero piensen un poco, así como nivel superficial de japonés. kawaii. Los kanji no son letras, son dibujos. Sí, Son dibujos que se han simplificado y que tienen un significado. Entonces es una palabra y un dibujo al mismo tiempo que recuerda a algo. claro. Eso. Y por ejemplo, por qué las palabras toman esa onda? O sea, como esa cosa. ¿Por qué las palabras tienen sentimientos? Porque, por ejemplo, si yo te digo, mira, si yo te digo a ti, Edgar, aguja, para nosotros va a ser normal. Pero tú tienes una fobia a las agujas, por lo tanto, aguja te genera otra cosa. Y eso depende de tus experiencias subjetivas a las agujas, lo que algo que solamente tú viviste y por qué te dan miedo. Es como, por ejemplo, si dijera mariposa. A nosotros nos encanta la mariposa, pero, por ejemplo, yo sé que hay unos de ustedes que tienen fobia a los insectos. Y que mariposa no les va a dar tanta gracia como a nosotros decir, oh, mira una mariposa. O, por ejemplo, si dicen oruga, yo odio las orugas. O las tijeretas, también las odio. Es porque el subjetivo es respecto a lo que ustedes pasaron. Entonces, como una palabra, esto se llama el lenguaje, esto se llama imagen acústica. Cuando yo les digo casa, ustedes van a recordar la casa que más les gusta, ya sea la de ustedes o la de algún pariente. Todos vamos a pensar en una casa distinta, porque eso rememora a nuestras experiencias en Mira, torno a esa palabra. hagamos un ejercicio simple ahora Ya, que se puede hacer con el chat del Discord. me gusta. Para ejemplificar un poco mejor esto y de manera entretenida también, Didáctica. didáctica. Piensen en una herramienta, escríbanla en el chat, pero no la envíen. Cualquier herramienta, sin enviarla. Tipéenla. Escríbanla. ¿No? Escriban la herramienta, pero sin Escríbete mandarla. también una. No lo vayas a escribir. Ya, yo escribo otra. Aguántenme. Ya, la tengo. Ya. Enviamos la cuenta 3. Bueno, no sé si está. No la piensen mucho, No no la sé. piensen, la Los que van primera a capeta escribir. que se le venga a la cabeza. Ya. Ya, Y sería 1, 2, 3. 3. Ya, inglés. Oye, Marco, se llama incluso. Lápiz. También es una herramienta, weón. ¿Sabes qué? Puta, se mandó que.
Ya, pues, y el juego. Ya, y todo esto es por lo mismo que estábamos hablando, ya sea, por ejemplo, Ya, voy a poner tu ejemplo. ¿Por qué pusiste este taladro? porque es lo que me gustaría tener, Ya, ¿por qué? porque la encuentro una herramienta que más sirven. Ya, pero también yo creo que te hace alusión mucho como a TTGL, el Sí, taladro. Ya, y por ejemplo yo puse llave inglesa por Full Metal, porque la primera herramienta que siempre pienso es la llave inglesa. ¿Cachai? Y ustedes tienen que tener el por qué pensaron en esa. ¿Por qué pusieron martillo a 3 golpes? Yo creo en eso. De hecho, yo pensé que más de alguno iba a poner taladro Bauker y me decepcioné. Pero nadie lo puso. y esto pasa porque cada uno tiene sentimientos que esto, ya, los sentimientos internos sí son subjetivos, porque eso nadie te los puede tocar y negar, No, pero ya lo dijiste, ya no sé. pero están como, sé que vamos a terminar un poquito antes ya, pero como va a tirar la conclusión de a poquito. Tal. Los sentimientos propios por algunas cosas externas, obviamente aquí no entra ningún trastorno, perdón por ocupar estas palabras, pero así es como médicamente lo dicen, Trastorno mental. trastorno mental, ya sea como depresión o cualquier otra. Es un trastorno Son porque no es normal. O sea, sí, por lo menos la depresión no es normal. no, po, Es una falla de tu cerebro. sí. Sorry. No, no le estamos diciendo A fallado nadie. porque Ay, si tienen depresión, vayan al médico, por sí, favor. Pero sigue siendo algo que tu cerebro no está generando lo que tiene que generar. es, Dale. ¿Por qué no estamos? Si ya dijimos el disclaimer, ¿por qué estamos pidiendo es que disculpas? ese tema de depresión sí que no es cuático, así que No queremos funa masiva. Ya, chile. entonces, todos esos pensamientos subjetivos, ya sean dependientes de, son netamente dependientes de cosas externas. Por ejemplo, el mismo caso yo, porque yo puse el taladro, que es una idea de que porque mis papás tienen un taladro y me han mostrado la eficacia, ya sea en cualquier situación que requiera un taladro. No piensen que voy a ponerle una varilla de batidora y usarla en la cocina, po. Uy, yo quiero ver eso. O para limpiarme la oreja, no sé, No, no. eso no. Tus orejas son sensibles. Entonces, la subjetividad existe y a la vez no, es como la subjetividad de Schrödinger. Claro. O sea, es como. Es como cuando sales y tú dejas de estar adentro para estar afuera. Es según donde estés, los matices que tomas. Por eso es que es cuático porque la subjetividad resulta ser subjetiva en sí. Inception. Es una inception de subjetividades, pero ¿a qué vamos? O sea, o cuál es la reflexión final que a mí me gustaría hacer en torno al tema, de que si bien existen estos gustos, ya los tenemos y ya están, y no quiero que se pongan a criticar todo lo que les gusta, es que sí piensen un poco más el por qué. No de sus gustos, sino que de las cosas, porque ¿y por qué decía que el colegio tiene mucho que ver con el tema de que nosotros seamos tan cerrados para pensar? Es porque estamos tan nosotros con el Edgar siempre usamos una frase que mi hermana odia, de que nosotros cuando vamos al colegio estamos en una cajita. Nosotros nos criamos en una cajita. Esto está bien, esto está mal, esto es más fácil, ¿cierto? Y es decisión de cada uno salir de esa caja de la que nos enseñaron a estar. Y es más fácil estar en la caja. Porque tenéis todo digerido, o porque ya aprendiste, o porque esto, o porque lo otro. La idea es que ustedes critiquen a su alrededor el por qué y se lo pregunten. Porque cuando tú empezáis, literalmente, cuando tú empezáis a preguntarte por qué la primera vez, no paras. O sea, la primera vez todas las tuvimos. El preguntarse por qué, como a los 3 o 4 años, cuando empezáis a hablar bien. Ahí Es son que tus sí, es primeros que por por qué, ejemplo, pero después entrar al colegio y. de hecho, en filosofía te enseñan que tú tenés que ver el mundo con los ojos de niño porque solamente así vaya a poder preguntarte de verdad las cosas. ¿Por qué la gente es mala? Y como que ahora ya lo entendí, pero sigue viendo por el porqué de un porqué, ¿cierto? No, pero me enseñaste, me refiero a que cuando uno es muy Profe, chico. weón. No, Sí, sí. cuando uno es... en filosofía, no. Cuando es muy chico, uno pregunta por todo. Pero ¿qué pasa? Te merman porque ya, después lo vas a saber, o ya te lo van a enseñar, o lo aprendiste en el colegio y como que te cerráis. Esto es cuático porque la filosofía no se debería enseñar porque según Es los subjetiva. filósofos, no, según los filósofos, También. todos filosofamos. Y filosofar solamente es preguntarse por qué. Nada más.
De hecho, es tan cuática la filosofía que todavía no sabemos si Sócrates de verdad existió o Platón estaba tan chayado así que lo inventó. Es un amigo imaginario. Es un amigo imaginario, literal. Pero Sócrates sigue siendo mi filósofo favorito sin saber si existe o no. Porque se pregunta tantas cosas. Amigo mío, ya, menos mal. Me lo presentáis. Entonces, cuando tú, por ejemplo, yo me acuerdo muy bien, nunca voy a olvidar el primer día que llegaste de estudiar diseño gráfico. Tú creías saber mucho sobre muchas cosas. Y como que, y lo mismo cuando yo entré a la U, como que te derrumban todo y te hacen preguntarte, ¿y por qué tú crees que esto es lo correcto? Porque me lo enseñaron, porque era así, porque, por ejemplo, la teoría del color, tú jurabas y de guata que existía hasta que te dijeron que es una teoría. Por lo tanto, puede y no puede existir, no está comprobada, es una teoría. Como la Sí, teoría de la como relatividad. la psicología del color también es relativa. Por ejemplo, si ustedes buscan, existe diferentes teorías del color, ya sea para el arte, en el cine se ocupa otra con En las hay lenguas un se ocupan cambio. otra. Por ejemplo, en la imprenta también hay otra. Entonces Son ahí teorías. es Pero, por teoría del color. ejemplo, cuando nosotros decimos, es relativo, la relatividad es una teoría, no está comprobada. Pero nosotros asumimos al tiro que la relatividad existe porque así lo dijo Einstein. Pero él dijo, es una teoría. Entonces, cuando tú de verdad te ponías a preguntar las cosas, podías buscar información, porque la hay. Y claro, y sabéis más, y llega a ser genial porque preguntarse cosas que nadie se preguntó, o que se preguntó gente pero no se atrevió como a averiguar más. Y de repente cambian muchas percepciones de tu vida en torno a preguntarte cosas. Por eso la subjetividad no es subjetiva y es importante preguntarse por qué. Y con eso terminamos. Sí, ¿le gustó el programa o ya le explotó el cerebro? Bibliografía de hoy día, subjetividad, Café Café Kioto, Kioto, dura 10 minutos. 10 minutos. El video de Tree Line, el de la música, no me acuerdo Mm. cómo es. Oye, pero si ustedes quieren ver a Café Kioto, tal como le pasó a Edgar, presten atención al video. No es ese video que podéis dejar de Sé fondo. que yo recomiendo ralentizarlo quizás es porque habla muy rápido. No, y aparte que habla muy rápido, usa muchas referencias bibliográficas. Vayan a ver Café Kioto porque tiene de todo, de todo. Literal, yo cacho que el próximo tema que vamos a tocar también lo vamos a sacar de ahí. Tiene muy buenos temas, muy buenos tópicos y lo explica muy bien, pero sí habla muy rápido. Se cree Eminem. Pero también presten atención, yo muchas veces he tenido que ver 3 veces el video para poder entenderlo bien. Entonces se lo recomiendo mucho. Y si ya quieren ir a leer, Michael o Michel Foucault. 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 No, no se pronuncia la otra letra, es Foucault. 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 Muy bueno. Así que nada, les gustó, pero les dolió la cabeza. Me siento como estaban. Subjetivamente no me gustó. También me duele la cabeza. A mí no, porque yo el semestre pasado cuando nos preguntamos lo de la subjetividad ya como que me dejó de doler la cabeza. Pero nada, gracias por estar con nosotros una vez más. No sé si este programa va a ir a YouTube, tío Yetiquel. Sí, yo creo que sí. Ya, va a ir a Como YouTube. en la semana va a estar ahí. Sí. Va Y, el gameplay que hicimos con el negro. sí. Y recuerden que el viernes bloque doble también. Misterio Morfo y Hay radio. piloto. ¿El piloto? Hay piloto de programa. Vamos a ver qué voy a hacer esta semana. Voy a hacer magia negra. Literal. Puta, es que el viernes la revista también, pues que anunciarlo. Es que por ahí va, pues sí que. Ya, ¿Cuándo ya. no hemos anunciado algo en un programa? ¿Estás anunciando un programa en otro programa? En la Inception. tarde estuve dibujando para la revista, quizás en la semana también, porque igual estuvo entrete, así que eso. Oh, le gustó transmitir en Twitch todo el día. ¿Por qué me pegáis todo el día en Twitch? Recuerden seguir al tío y te en jetkill.psd porque probablemente el dibujo que hizo hoy día lo suba ahí. Porque no tiene nada más que subir y tiene que subir algo. Después de la revista, eso sí, pues no Sí, nada más. Pues, después del viernes. Y recuerden que el viernes sale la revista. Y, oye, ¿por qué les digo? Vengan el viernes 17 porque el 18 y 19 nosotros aparecemos. No hay programa porque tiqui tiqui ti. ¿Cierto, tío? me voy a inyectar terremoto A la pena. Así que nada, gracias por estar con nosotros. Síganme a mí en Amor Finlandia. Estoy subiendo un cómic por el mes de la prevención contra el suicidio. Así que nada. ¿Qué me amáis? Ah, Dime que me amáis.
Si les gusta el 18, atento a la revista por Puta. el cómic de este mes. Sí, viene Eso. 18. Oye, el otro cómic. Va a salir después de que falta una wea del cómic que estoy haciendo ahora y después viene el otro cómic. Ya, eso. Eso. Gracias por estar con nosotros. Besitos, besitos, yo. Váyanse. Dejen de ser tan subjetivos. ¿Ustedes existen o son producto de la subjetividad de sus papás? Adiós, nos vemos. Oye. ¿Y si hablamos de la Matrix para la otra? Ya, quiero. Entro. ¿Quieren? De Sí, la Matrix. y venimos curados. Se anunció Matrix 4. Tenéis que ver Matrix, ¿no la habéis visto? La vemos, ya la vemos. Ya. Ya, cabro. Para el próximo programa vamos a hablar de la Matrix. Vean, si quieren ver la película, vean la primera. O si no, vean Animatrix, que Transmítela también es por muy acá, buena. Oye, eso, ¿la vemos juntito? La vemos la próxima semana. Sí. Sí, la próxima semana vamos a ver Matrix. Yo creo que con la primera y la segunda. Puta, La primera, no, la segunda. y vamos a ver Animatrix, que también es muy buena. Así que eso. Chao. Chao. Váyanse para cerrar el canal, por Es favor. subjetivo.